la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, transmitiendo gracias a www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. También nos escuchan a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite y también estamos transmitiendo video en vivo a través de Facebook Live, en la página de RCPC o Radio Cultural Planeta Conciencia en Facebook. Nos pueden escribir allí en el chat en www.rcpc.co o también nos pueden escribir en el chat de Facebook y estaremos interactuando en esta temática en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí conectados a Descubriendo, este programa investigativo de RCPC, transmitido todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, y en diferido los martes a las 9 de la noche. Un fuerte abrazo para todos ustedes y bienvenidos. Para hoy tenemos un tema de interés muy importante, muy interesante, relacionado con Jesús. Le hemos llamado ¿Fue Jesús un extraterrestre? Es una cuestión, es una pregunta que nos hicimos en la mesa de trabajo con todo nuestro proceso de investigación y hoy vamos a debatir sobre esto, vamos a buscar las pruebas y todos los documentos, incluso los documentos bíblicos que nos puedan dar luces a respondernos esto. Recuerden que lo que aquí nosotros exponemos, la respuesta que podemos dar a esta temática no necesariamente es la verdad, es simplemente la visión de acuerdo a la investigación que hace Descubriendo la mesa de trabajo de este programa y que pretende o busca que ustedes consideren, que ustedes amplíen, que ustedes comprueben, que ustedes la amplíen también con los conocimientos que tienen al respecto. Recuerden que aquella vieja costumbre de pensar que lo que se escucha o se ve en los medios de comunicación equivale exclusivamente a la verdad, es la que ha servido para manipularlos. Por eso usted tiene que ser libre en el pensamiento y con esta premisa adelantar su propia investigación, utilizando también una herramienta muy importante que tenemos los seres humanos, que heredamos de nuestro propio origen, y es esa inteligencia del espíritu humano, ese conocimiento y sabiduría guardado y grabado como código luz en el corazón. Con esos dos elementos podemos llegar a esa certeza de la verdad, que es lo que buscamos inspirar en este programa cada 8 días. El tema, recuerden, ¿fue Jesús un extraterrestre? Saludo a mi compañero Salim, bienvenido Salim a este programa hoy en Descubriendo. Hola Neil, un saludo para los oyentes y para mis compañeros aquí en la mesa. Traemos un tema pues muy espinoso, también bastante importante por el tema de la figura de Jesús de Nazaret, que bueno, alrededor de esta figura se han hecho tantos mitos, tantas opiniones, y hoy por supuesto queremos compartir la nuestra sobre el punto de Jesús sobre el tema también de los extraterrestres, esa mezcla o esa relación que se ha querido hacer. Bien, también está con nosotros Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y también aquí a la mesa de trabajo Descubriendo, ya aquí preparados para empezar a analizar este gran tema, si fue o no Jesús un extraterrestre, donde vamos a estar analizando cada punto de vista para tratar de sacar una conclusión. Bien, Jorge, bienvenido también a Descubriendo. Hola, buenas noches Neil, mis compañeros y a todas las personas que están escuchando desde las diferentes plataformas. Un tema bastante controversial, un tema que le han colocado muchos interrogantes. Se ha venido tratando últimamente sobre la figura de Jesús como una persona, como un extraterrestre, ¿no? Y aquí en la mesa de trabajo pues trataremos de buscar o de tratar de decir lo que nuestro conocimiento está para saber por qué a Jesús lo han hecho una figura tan pública y por qué hoy en día lo quieren transgiversar su nombre y su figura. Bien, a descubrir realmente quién fue Jesús, porque no solamente se trata en el programa de saber si Jesús fue un extraterrestre, sino llegar al fondo realmente de lo que esto significa. Ya tenemos entonces todo dispuesto
Y les comentamos que, como siempre les hemos comentado, de que parte o gran parte de las investigaciones o de los temas que tenemos para exponerles cada 8 días aquí surgen del mismo proceso. Estamos estudiando algo, estamos investigando algo y nos topamos con otra cosa. Y eso lo dejamos de ahí a un lado para tomarlo después en un programa especial. Y eso fue lo que sucedió en el tema de hoy, Jesús como un extraterrestre. Y lo encontramos porque en cierta investigación se dice que recientemente el observatorio microscópico del Vaticano realizó una conferencia sobre la vida extraterrestre, donde los más importantes astrobiólogos de todo el mundo realizaron una conferencia para discutir la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en otros mundos dentro de la próxima o entre las 2 próximas décadas, lo que comúnmente se ha llamado la búsqueda de hermano o del hermano extraterrestre. Y en todo esto también ha aparecido otra visión. Automáticamente son muchas las personas que han preguntado el porqué de ese interés, o incluso que el Vaticano oculta información relacionada al tema extraterrestre, el que cambiaría de una manera contundente las creencias de todo el mundo. Y según los teóricos, una de esas misteriosas informaciones revela que Jesús era de origen extraterrestre, siendo entonces la teoría más controvertida de toda la historia de la humanidad. Por supuesto, tendría que ser algo bastante controvertido, ya que siempre se ha tenido una visión divina de Jesús. La hipótesis es que cuando los ángeles visitaron a María, en lo que ella percibió como un sueño, realmente era una visita o era visitada por un extraterrestre. Estos seres la inseminaron artificialmente con esperma genéticamente modificado. Este extraterrestre que se le acercó a María fue el arcángel Gabriel, que es un miembro también de una raza alienígena. Jesús entonces fue calificado por tener habilidades sobrehumanas. Así que, según esta visión que estamos compartiendo con ustedes de muchos investigadores del tema de la vida en otros planetas y también el tema de Jesús, nos dice que Jesús es el resultado de una inseminación de un tipo extraterrestre con una terrícola. La terrícola vendría siendo María, el extraterrestre vendría siendo, según esta visión, el arcángel Gabriel. Por lo tanto, Jesús corresponde o sería un personaje a lo que le llamarían híbrido, mitad humano, mitad extraterrestre. Y esto le habilitaría, lo dotaría de habilidades sobrehumanas, que fue, por ejemplo, la habilidad que tuvo Jesús para curar enfermos, para resucitar los muertos, bueno, y todo el poder que nosotros hemos escuchado, hemos leído en los evangelios. Así que María dio a luz a Jesús aun cuando era virgen. Eso lo leemos muy bien en los evangelios. Por lo tanto, Jesús fue uno de los primeros híbridos humanos extraterrestres. Realmente es un enigma, pero si analizamos más de cerca el nacimiento de Jesús, los 4 evangelios mencionan la vida de él, pero son los evangelios, solo los evangelios de Mateo y de Lucas, que hacen referencia al milagro biológico de una mujer virgen que queda embarazada por un acto de Dios y da a luz a un hijo, y fue a través de estas 2 versiones del estado del evangelio que Jesús fue elevado a la categoría de los dioses. Salvadores, por supuesto, con la contribución que hace el evangelio de Mateo y de Lucas, que hablan del mismo detalle. Entonces también aparece otro fenómeno en el nacimiento de Jesús, y fue la estrella de Belén, a lo que estos investigadores del fenómeno han relacionado con una nave extraterrestre. Según Mateo, la representación extraterrestre en Gabriel se le presentó a José, mientras que Lucas dice que se le presentó a María. Lo que se denota es el avistamiento posterior de un ovni. Así que hay muchos elementos bíblicos que pueden ser relacionados e interpretados de la manera en que esta visión ufológica ha querido mostrar de Jesús. Mis compañeros también tienen gran parte o otra parte de esta visión de que Jesús es realmente un híbrido extraterrestre. Juan Manuel. Bueno, definitivamente hay muchas investigaciones que uno se encuentra en la medida en que empieza a buscar sobre este tema, y una de las investigaciones dice, o bueno, va relatando cómo Jesús desde su nacimiento o desde su gestación está todo lleno de misterios, y dentro de eso dice que nació humilde y pobre,
Y sucedió después, hablando de los 3 reyes magos venidos de Oriente, llegaron hasta Belén para adorarle. Y un ángel había anunciado a los reyes magos el nacimiento del Mesías, y posteriormente fueron guiados en el viaje por una estrella, como tú lo venías relatando, Neil. Y como saben, las estrellas no se mueven, por lo tanto cabe la posibilidad de que no hubiera sido una estrella sino un ovni, un objeto volador, el que lo dijera, tal como fue el ovni que dirigió a los judíos en Egipto. Esta investigación la hizo el investigador Vlado Kapetanovic. Él escribió varios libros sobre la vida extraterrestre, y dice que el verdadero nombre de Jesús vendría siendo Sai, y que Jesús proviene de un planeta llamado Apu. Él explica que habría ocurrido en una época en la cual la galaxia láctea flotaba en un remolino negativo del universo. Los terrícolas, cargados de fuerzas negativas, se tornaron ambiciosos, se llenaron de egoísmos y odio, cometiendo toda clase de atrocidades. Entonces Sai, supuestamente Jesús, descendió en Israel, en una región que conservaba restos y construcciones de anteriores visitas de apunianos, y siguió a Nazaret, en donde vivía un matrimonio judío, es decir, María y José, y es allí cuando se da ese complemento, más bien, de ese híbrido supuestamente con una familia terrestre. Me llamó la atención este relato de este investigador, porque relata el nombre de un planeta y supuestamente las características que tenía la Vía Láctea en un origen. Bien, ¿cómo se llama el investigador? El investigador se llama Vlado Kapetanovic. Bien, esa es la teoría de él. Esa es la teoría de él. Recuerden que son teorías. Exacto, o sea, Esto no necesariamente es la verdad. Son teorías incluso porque hay frases de Jesús que nos llevan a pensar que él no era terrestre. Esa típica frase cuando le dijo a Pilato que él no era de este mundo, que su reino no era de este mundo. Entonces, cuando él menciona eso, entonces podríamos interpretar de que su origen era extraterreno. De ahí podrían derivarse también estas interpretaciones. Bueno, aquí también tengo una pequeña teoría de Erich von Däniken. Y su libro Eran los dioses astronautas. Él trata de decir en su libro, pues, bueno, primero que todo, en el 2003 Fernando Pugliese, obispo de la Iglesia Apostólica de Brasil, él dice que está de acuerdo con lo que este señor dice en su teoría, y que él cree que Jesús es de origen extraterrestre. Entonces estamos hablando que ya en la misma religión católica se está viendo esto como algo normal. Y él dice que los sueños de María eran una inseminación de ADN modificado a través del ángel Gabriel, que sería un extraterrestre. De ahí las habilidades no conocidas antes en la tierra. Dice también algo que tú comentabas, pues digamos que es algo muy parecido. De los 30 años Jesús no existe documentación alguna, sino a partir de los 30 años en adelante, tiempo más que suficiente para ser adiestrado por seres divinos en las técnicas que más tarde él demostró, de esta forma para explicar los milagros y curaciones de enfermedades, la multiplicación de los panes y los peces. Dice que otro enigma de sencilla explicación sería la estrella que estábamos hablando ahorita, que es un ovni que seguía una ruta fija, sino que se movía de forma inteligente trazando una ruta. Y dice que en el Judas besó a Jesús en la mejilla, no porque fuera desconocido para los soldados que estaban allí, sino porque él tenía la habilidad de cambiar de forma y aspecto. Además fue un martes y no un jueves, con lo que se cambiaría el calendario de toda la Pascua. En otras investigaciones miramos que existen una forma de una autobiografía de un hombre que se hace llamar Jesús Sananda. Esta persona dice que es el mismo Jesús de Nazaret, vino a la tierra, pero él dice que él se llama Sananda Kumara, que su nombre espiritual o álmico es ese, y que cuando él vino a la tierra se llamó Yeshua Ben Yosef,
que lo llaman aquí Emanuel. En esta pequeña historia, contradiciendo un poco a lo que dice la teoría de que nos hablaba ahorita Juan Manuel, dice que él obviamente nació de María y que aquí cambia el nombre del arcángel, no se llama Gabriel sino Gabriela, o sea, un nombre de mujer, y dice que él no fue ningún pobre, que al contrario, que él tenía dinero, que era una familia, venía de cómodamente, tenía una buena educación, sus hermanos eran Jaime y Marta, y más tarde su hermano siguiente fue Simón. Y en este relato también habla pues ya otras cosas de que Judas no murió, sino que lo que hizo fue que él siguió sus pasos. Entonces aquí hablamos de dos teorías. Otra teoría donde habla dos teorías más, donde se habla primero que Jesús es un híbrido y segundo que es una persona totalmente diferente a la que nos cuenta la Biblia. Okay. Aquí me llama la atención, antes de darle la palabra a Salim, cómo termina el relato de este investigador Kapenavich. Dice que Jesús Osai tuvo varias encarnaciones en la Tierra, planeta al que le corresponde guiar. Por el alto grado de espiritualidad que ostenta, ya no puede encarnar en la Tierra, pero ha enviado sus enseñanzas que poco a poco se irán conociendo y ayudarán a que cambie la humanidad, desterrando para siempre el mal. Pero según la teoría de este investigador, ya Jesús Osai no puede volver a la Tierra. Ok, bien. Seguimos entonces conociendo más de estas teorías, de estos diferentes investigadores que dicen que Jesús es de origen extraterreno, es un extraterreno. Salim. Sí, las investigaciones de ufólogos, los ufólogos por supuesto, que ligan la vida de Jesucristo y todo el mundo cristiano con el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre. Además también se han descubierto antiguos escritos en Egipto que ahora se conservan en la biblioteca de Nueva York y en el Morgan Museum y también en la Universidad de Pensilvania, que confirman estos posibles contactos en torno a la figura de Jesucristo. Además también son partidarios estos investigadores de la teoría del paleocontacto, es decir, contactos en la antigüedad, que citan como prueba fragmentos del Antiguo Testamento en los que se refieren al carro de Dios, el objeto misterioso o el Kabot que se asentó en el Sinaí, e incluso las personas que también fueron llevadas al cielo, como por ejemplo Elías, Enoc, y que todo esto ellos lo engloban en el fenómeno ovni. Además que hay unas pinturas del Renacimiento, hay una pintura en la catedral de Betisjoveli, ubicada en la localidad georgiana de Misgeta. Ha dado el pistolazo a la teoría, la famosa teoría de los ovnis. En el fresco religioso muestra la tradicional escena de Cristo crucificado con una gran multitud a su alrededor, lo que llamó la atención de los aficionados a la ufología. Sin embargo, fueron los objetos similares a platillos voladores pintados en las esquinas superiores de la imagen. A cada lado de la crucifixión se ven claramente en el cielo de la pintura dos objetos voladores. Y o sea, bueno, Salim, que una de las razones o los motivos por los que los ufólogos señalan como de origen extraterreno a Jesús es que en la Biblia está todo el relato de la vida de Jesús, incluso los anteriores profetas, se presentaron diferentes contactos, ¿no? Sí. Se presentaron nubes, se presentaron luces, se presentaron una serie de situaciones en las que pues se asocia inmediatamente el fenómeno ovni, el fenómeno de vida extraterrena. Entonces inmediatamente ellos asocian a Jesús con ese mismo... Claro, porque está dentro del mismo documento. Es que digamos que las dos visiones, porque por supuesto hay una visión religiosa sobre los milagros, sobre esos contactos, sobre esas apariciones, todas esas proezas que se narran en la Biblia. Hay una visión religiosa que nos dice que son obras hechas por Dios o hombres iluminados por Dios que hacían estos prodigios, pero ya cuando se analiza desde otro impulso. Recuerden que aquí hemos hablado mucho de los impulsos, impulso de la creencia, el impulso de la investigación, aquel programa que hicimos sobre el camino de la real búsqueda, les recomiendo a los oyentes, ahí hablamos de estos impulsos. Entonces desde el impulso religioso sucede lo que acabo de relatar,
Pero llega el impulso de la investigación, ahí entra la ufología, por supuesto, y ya se ven estos fenómenos desde otra perspectiva, ya se analizan con otro rigor, incluso científico, y aquí es donde aparecen estas teorías que nuestros compañeros nos compartieron y el artículo que tú leías al principio. Entonces aparece la ufología y el fenómeno ovni dentro del documento bíblico y por supuesto la vida de Jesús, Claro. que hay muchas tienen mucho sentido en algunas partes, que es lo que queremos aquí dilucidar. Bien, en la revista de investigación Año Cero también dice: no cabe duda que las nubes y objetos voladores resplandecientes tan recurrentes en el Antiguo Testamento también hicieron acto de presencia en torno a la vida de Jesús, Jesús de Nazaret. Es conocido que cuando nace, una estrella guía a una serie de magos. Se cree que eran unos sabios procedentes de Babilonia, hasta el lugar de su venida al mundo. Si interpretamos los evangelios textualmente, no hay lugar para demasiadas especulaciones. En el Evangelio de San Mateo leemos: en el tiempo del rey Herodes, un mago que venía del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Así que estas hipótesis o que estas interpretaciones mencionan que en ese momento estaba produciéndose un fenómeno de tipo extraterreno, una nave, un ovni, un vehículo que estaba presente en el momento del nacimiento y todo esto. Aquí en otra investigación vemos como esa nave ha sido pues un objeto en donde el cual primero habla de que la estrella era una nave, y segundo hablan de que cuando Jesús murió, él lo que hizo fue ir a esa nave, y que la persona que le advirtió a María Magdalena, el ángel que se le apareció a Magdalena, descendió de esa nave. Entonces aquí en este pequeño relato dice que Jesús era una persona enigmática. Podría haber regresado a la nave nodriza que se encontraba en la órbita de la Tierra. Podría esta nave de origen extraterrestre ser la estrella de Belén, la que predijo su nacimiento. Más abajo dice: 2 libros, Apócrifo y Epístola de los Apóstoles, prohibida por la Iglesia durante los siglos, relatan el ascenso de Jesús resucitando los cielos. Mientras la Biblia cristiana no da muchos detalles sobre la adhesión, ocurrió en el Monte de los Olivos. El Jesús resucitado estaba hablando con sus seguidores cuando un trueno y una fuerte iluminación hizo un acto de presencia. El trueno retumbó por toda la montaña y un carro, aquí empalmando un poco con lo que hablaba Salim, descendió a través de las nubes. Esta carroza es conocida como una Merkabah, un vehículo celestial de los ángeles. Los textos describen cómo Jesús entró en el Merkabah, quien fue bien recibido por los ángeles que estaban vestidos con ropa blanca. La ascensión del Cristo a los cielos. Sí, la ascensión del Cristo a los cielos. Sí, otro punto aquí interesante es que entre el nacimiento de Jesús y las obras que hizo, con todo el tema de los milagros que tuvieron lugar en torno a la edad de los 30 años, esto puede ser considerado como una larga pérdida de tiempo. Recordemos que el documento habla de que él aparece hasta los 12 años en su niñez y reaparece a los 30. Los expertos indican que durante ese tiempo el híbrido Jesús pudo haber sido instruido, entrenado y orientado quizás por su padre extraterrestre. Esto incluye a la preparación para hacer los milagros, los exorcismos, el control de la naturaleza, cuando camina por el agua, por ejemplo, curando a los enfermos y el proceso de resurrección. Pero la prueba definitiva de que Jesús no era humano y de su posible origen extraterreno es la resurrección física que se menciona en los 4 evangelios. Marcos relata que Jesús fue azotado brutalmente por los guardias romanos, quienes lo coronaron con espinas, y crucificado a la 9ª hora, que eran las 3 de la tarde de ese día. Este fue envuelto en lino fino hasta la tela que pues se usó supuestamente para envolverlo. Hoy se rumorea que tiene una huella milagrosa del cuerpo de Cristo, y lo que queda de esta tela es el famoso sudario de Turín. Entonces, bueno, esta es otra
visión de lo que sucedió con Jesús de los 12 a los 30 años, donde supuestamente se preparó con conocimientos extraterrenos para poder hacer todo lo que hizo. Ok, ahora, en los investigadores del misterio, hicimos un programa de ellos, también se habla del origen extraterrestre de los dioses de la antigüedad, en los que indiscutiblemente está este personaje llamado Yahvé, el dios hebreo, el dios de los judíos. O Enki. O Enki, si lo llevamos allá a los sumerios. Ahora bien, si tenemos en cuenta que Jesús nace en el mismo territorio donde tuvo actividad la adoración de Yahvé, entonces se asocia a Jesús en este principio de que es extraterrestre, que su padre es otro extraterrestre, en este caso pues Yahvé. Se hace esa relación inmediatamente de lo que en esos investigadores del misterio, recuerdo que ustedes hablaban de ese personaje, además de ser híbrido, hijo de Yahvé o el mismo Yahvé, incluso algunos investigadores podrían decir, de acuerdo a esta visión. Pero es indiscutible que para el mundo religioso esto es una herejía, ¿no? Sí, llegar a decir que Jesús es extraterrestre es completamente locura. ¿Por qué? Porque dentro de las religiones se nos ha enseñado a ver a Jesús como un ser divino, un ser que representa pues toda esa plenitud de la deidad. Ahora, ¿desde cuándo nosotros comenzamos a tener esa visión de Jesús? Bueno, ocurrió en el Concilio de Nicea. Hemos hablado muchas veces de esa reunión tan importante, esa reunión ecuménica ocurrida en el 323 después de Cristo. Allí hubo un motivo, uno de los motivos, no uno solo, uno de los motivos que inspiró la reunión fue un debate que existía, un debate interminable sobre la divinidad o no de Jesús. Había un grupo que decía que Jesús era prácticamente Dios en la tierra, y había otro grupo que decía que Jesús era el representante de Dios en la tierra. Sí, un hombre. Era un hombre, pues con un grado de divinidad al ser el Hijo del Altísimo. Hablemos, Aline, un poco de esas dos visiones que se tenían antes de que se convocara el Concilio de Nicea y que se resolvió, se le dio solución al debate después del Concilio de Nicea, terminando de ser la visión que hasta el momento tenemos de Dios en la cristiandad. Sí, el debate surgió en Alejandría. Ahí habían dos integrantes, por supuesto, del cristianismo. Por un lado estaba el obispo Alejandro y por el otro lado estaba el sacerdote Arrio. Estos dos, digamos que tenían dos visiones distintas sobre la figura de Jesús, y por supuesto detrás de esas visiones tenían seguidores. Arrio, por ejemplo, decía que Jesús era un hombre, era el Hijo de Dios, pero que no era Dios como tal. Uh-huh. En cambio, Alejandro defendía la visión de que Jesús sí era Dios encarnado, Dios en la tierra. Estas dos visiones se enfrentaron durante mucho tiempo. Fue una disputa bastante acalorada, ¿no?, dentro del mismo cristianismo, y como tú lo decías, esta disputa se llevó hasta el gran concilio de Nicea, donde allí pues se debatió. Y finalmente, pues ambas partes se concluyó, pues ya que en la figura de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios contenía también la fuerza o la esencia del Padre y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad. Sí, la Santísima Jesús Trinidad representaba como tal la Trinidad, siendo un hombre. Sí, también. Eso ocurrió en el Concilio de Nicea. Y fíjense el nombre, estimados oyentes, concilio. Se trató de conciliar diferencias que existían dentro de la percepción que tenían aquellos obispos antes de que naciera la Iglesia Católica, ¿sí? Y entre esas diferencias estaba la que nos explica muy bien nuestro compañero Salín. Y lo decimos porque dentro de la conciliación, el emperador romano Constantino necesitaba, dentro de la religión que iba a formar, porque ahí es donde surge la Iglesia Católica, tener un elemento fundamental para la conformación de la misma, y era un Dios, ¿sí? La visión de Dios o hacer de Jesús más divino para que pudiese encajar dentro de la estructura de una religión, de una nueva religión. Recordemos que antes de esto los seres humanos nos acostumbraron a adorar personajes que se hicieron pasar por dioses. Así que dentro de un culto y una adoración es muy importante la presencia, la existencia de un Dios. Por eso el resolver la diferencia entre los arrianos y los alejandrinos era importante para el nacimiento de la nueva religión. De ahí en adelante,
para todos los cristianos, para el mundo cristiano, Cristo se convirtió en esa cabeza de la iglesia, en esa visión divina de Jesús, sobre todo cuando se resaltan mucho los hechos de los evangelios en que pues él curó enfermos, el mismo proceso de resurrección, viéndolo como un ser especial y divino. Bien, ahora esa visión que se tiene desde el punto de vista religioso choca y se enfrenta notablemente con la que estamos hablando de que Jesús es un extraterrestre. Porque decir que Jesús es un extraterrestre, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo comienza a verse el personaje comparado con la visión cristiana? Como un ser. Sí, ya pierde la divinidad, el velo divino, y ya se convierte ya en una figura, yo diría que más que como un personaje histórico, ya se convierte en una figura fenomenista, ¿no? Del fenómeno ovni. Un personaje que, bueno, hizo esos prodigios, pero que tiene una explicación dentro de la ufología, o sea, una visión bastante novedosa. Claro, al ser híbrido, entonces se están tomando que Jesús tenía una genética extraterrestre y lo hacía superior. Se entiende que ser extraterrestre tenía unas condiciones diferentes a las humanas. Y de eso ha habido mucho en la historia, por ejemplo, cuando hablamos de los semidioses griegos, ¿verdad? Sí. Entonces, los hijos de los dioses que les parían eran humanas, mitad hombre y mitad hombre, tenían poderes. Entonces, esa visión aún permanece en esta visión extraterrena de Jesús. Es decir, y tú lo decías ahora, el proceso de la resurrección, pues ningún terrestre lo ha hecho, solo lo hizo Jesús de esta manera, aunque también eso tenemos que corregirlo, porque otro que resucitó fue Lázaro. Sí. Algunos dicen que por intervención de Jesús. Bueno, los evangelios dicen que por intervención de Jesús. Ahora bien, ya tenemos planteado estas dos cosas. Ahora empieza la mano de nosotros, la mano investigativa, descubriendo a entender estas dos posturas. Porque si bien una le ha hecho daño al mismo mensaje de Jesús, al divinizarlo y al colocarlo casi como un Dios en el que se le rinde culto y adoración, tanto que el mensaje ha quedado así, ¿no? Adoración a Jesús, adoración al Cristo. Y por el otro lado, se, entre comillas, humaniza al personaje, quitándole su origen estelar. Fíjese que no he dicho extraterrestre, como para no utilizar el mismo término, pero sí hablo de su origen estelar, también referido por él mismo cuando decía hace unos minutos que él dijo que él no era de este mundo. Hablemos entonces, muchachos, de esa visión que tenemos que comenzar a reflexionar, y es la propuesta que tenemos en este programa. Le decía a Salín antes de iniciar el programa que es un programa que exige mucho. Este tema nos va a exigir a nosotros mucho. Claro. A nosotros para poder o intentar decirlo de una manera en que se pueda comprender, y exigente para los oyentes en el sentido también de poder captar la información, además compararla con lo que se tiene y poder ampliarla, ¿no? Así que vamos a arriesgarnos, vamos a intentarlo y vamos a ver qué aprendemos de todo esto. Bueno, una de las bases para comprender este tema, porque tú hablas de las dos visiones, y nosotros hemos hablado en muchas ocasiones aquí de que dentro del mismo documento bíblico sí existe el contacto, la intervención de seres venidos de las estrellas. Lo hemos hablado muchísimas ocasiones dentro del documento bíblico, y en esa parte digámoslo que desde la visión ufológica coincide, o podríamos estar de acuerdo. Claro, evidentemente en la historia humana ha habido la incidencia de seres de otros lugares del espacio exterior. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se puede ver. Y tú decías ahora algo clave. Decir que Jesús fue un extraterrestre, porque esa es la pregunta que planteamos en el tema, ¿fue Jesús un extraterrestre? Decirlo y afirmarlo podría tergiversar, o digámoslo así, enredar un poco más la figura de lo que hasta ahora se tiene de Jesús. Si tú decías algo clave, no le vamos a quitar la esencia estelar, porque sí la tuvo cuando él mismo dijo: yo no soy de este mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser extraterrestre y tener una condición estelar? Esa es una buena base para comenzar, teniendo en cuenta de que todo objeto, todo ser, toda criatura que esté fuera del planeta Tierra ya es considerado extraterrestre, porque la visión de los extraterrestres que tenemos es la de Hollywood, la del sensacionalismo ovni, la ufología, y eso tenemos que quebrarlo. No todo lo que se nombra extraterrestre necesariamente tiene que ser algo superior o algo fantástico, fenomenal.
No, simplemente cualquier objeto fuera del planeta ya es extraterrestre. Ahora, viéndolo así, viéndolo desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, sí, Jesús no era del planeta Tierra, era extraterrestre. Pero cuando tú dices, no, tiene una esencia estelar, ya es distinto, porque si decimos solamente extraterrestre, entonces nos imaginamos de pronto el personaje que viene en una nave, o lo engendra un extraterrestre, como la investigación que compartimos, lo engendra una nave, un ovni, y bueno, empieza a hacer todo lo que hizo. Y realmente no es tan así. Por eso tú decías, la exigencia que tenemos nosotros aquí es lograr diferenciar eso. ¿Hasta qué punto hubo intervención extraterrena en todo el término de Jesús? Y el término sí encaja. Y el término encaja, claro, porque es por fuera. ¿Hasta qué punto sí hubo intervención extraterrena? Porque fíjate en lo que cuando rodeó a Jesús. Cuando Gabriel ya hace el anuncio, hace solo el anuncio, hay una intervención extraterrestre. Claro, hay un contacto. Hay un contacto extraterrestre, porque Gabriel es un personaje que no es de origen terrestre. Claro. Es un arcángel. Es un arcángel. Viene de arriba, del cielo, ¿no? Como se dice. Es como tradicionalmente decimos, de las altas jerarquías. Así, ahí hay un contacto extraterreno. Por supuesto, también tenemos que hablar, muchachos, del momento o de la forma en que Jesús fue engendrado. Sabemos que no fue engendrado, así lo dicen los evangelios, no fue engendrado como normalmente ocurre entre los humanos terrestres, que él y ella se unen para que exista la vida, para que se engendre a un bebé. En este caso no fue así. Ahora, y hablamos también de eso, ¿cómo fue ese proceso en el que en María se engendró a Jesús? Que es el centro de la investigación que tú leías, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí es donde arranca todo. Ahí es donde arranca todo, porque primero, bueno, ellos mencionan también lo de la estrella de Belén, y eso es cierto, las estrellas no se mueven con una rapidez. Las estrellas se mueven, pero no tan rápido como para guiarte de un punto donde estás a otro lugar en cuestión de horas, quizás días. Eso es imposible que suceda. Sin embargo, ellos dicen que fue un ovni, un platillo, una nave que los guió. Y claro, uno lo analiza desde la lógica y la investigación, y tiene sentido. Evidentemente tuvo que haber sido un objeto que ellos interpretaron como una estrella, claro, que iluminaba y los guió hasta el lugar. En ese fenómeno también hay un contacto extraterrestre. Hay un contacto. Hay una comunicación extraterrestre. Entonces, ahora en el tema de cómo fue engendrado Jesús en el vientre de María, los ufólogos dicen que fue una inseminación de estas artificiales por parte de unas inteligencias extraterrestres, donde no hubo contacto físico, y María, siendo virgen, queda embarazada. Claro, uno no lo analiza si uno dice, bueno, ahí tuvo que haber una alta tecnología genética, claro, para poder hacerlo, ¿no? Y sobre todo que si nosotros recordamos de la manera en que también fue anunciado por Yahvé a Abraham, que iba a su mujer, iba a tener. Exacto. Ahí también hubo una inseminación. Exacto. Ya, pero de la otra fuerza. Entonces ahí es donde podemos mezclar las dos cosas muy fácilmente, como Jehová, siendo un personaje de tipo extraterreno, sí, un ser corpóreo con todas estas características, se le aparece a Abraham y le dice que Sara va a tener un hijo, que es Isaac, que supuestamente no podía tener hijos, y ella no podía tener hijos. Que hay una intervención, y sí, cómo nosotros entendemos que esto que ocurrió con Jesús no tiene la misma dimensión que con Yahvé y Abraham. ¿Y por qué no la tiene? Y lo decías tú, Juan Manuel, en lo que hacíamos siempre antes de empezar, y es entender las dos fuerzas. La fuerza liderada por Yahvé y todo este plano oscuro de mentiras, y la fuerza que representa el Cristo como representante del Padre Eterno y el Padre Creador en el planeta. Entonces, ¿podemos decir que es el mismo tipo de inseminación, o tenemos que hablar de un tipo o una forma distinta a la que se escapa de nuestra comprensión, en la que se engendra en el vientre de María? Sí, lo que pasa es que tú lo mencionabas al principio. ¿Cuál es la forma en que en el planeta se gesta la vida, ¿no? Un nuevo ser. Se une un hombre con la fuerza de él, se une una mujer con la fuerza de ella, se unen ahí en ese lazo, y bueno, el espermatozoide penetra el óvulo y se gesta un bebé, un niño. Eso es lo que conocemos. Sin embargo, esa dimensión de esa unión de esas dos fuerzas en el universo, según la escala o la dimensión que se dé, eso varía. Es decir, cuando nosotros vemos al sol, voy a poner un ejemplo para que se entienda cómo se manifiestan estas fuerzas. Cuando vemos al sol, que nos alumbra todos los días, el sol maneja una fuerza,
es penetrante. El Sol con sus rayos penetra los planetas para que pueda surgir la vida. Y la Tierra, en el caso de nuestro planeta, tiene una fuerza femenina. La Tierra pare de su interior pues todos los frutos que gracias a la energía solar puede surgir esos nuevos seres. Es decir, que en este caso el Sol, con su energía penetrante, él engendra en ella, la Tierra, la vida. La vida. Y ahí no hay contacto físico. Y no hay contacto físico. Entonces, es para un ejemplo para entender cómo esa unión que nosotros la vemos aquí en el plano terrestre física, cuando vamos a otras escalas del universo, eso varía, estando presentes esas fuerzas. Entonces, si tenemos en cuenta que en el proceso del nacimiento y todo el proceso de engendramiento de Jesús, estamos hablando de la intervención de altas jerarquías de la luz, que seguramente movieron leyes y fuerzas que en el planeta Tierra en este momento no comprendemos. Por ejemplo, poder engendrar un niño, un bebé, sin que haya contacto físico. Okay. Y sin que haya inseminación. Sin que haya inseminación, que vendría siendo la forma en que se manipula la genética y el engendrar, ¿no? De la otra fuerza. Por eso nos resistimos, en la mesa de Descubriendo, nos resistimos a decir que Jesús fue inseminado, porque esa es la técnica utilizada por la otra fuerza. Ahora, hay otro recurso, que es el libro secreto de Juan, cuando dice cómo surge el vástago en el principio original. En los primeros capítulos del libro secreto de Juan se menciona cómo el Padre Altísimo, que es más grande que un Dios y todo esto, como lo refiere allí, penetra a Bárbelo, que es el Santo Espíritu, penetra a Bárbelo y Bárbelo concibe y da a luz al vástago, que luego es el Cristo. Esto antes, este es el principio original, antes de los mundos y las edades. Entonces, esa forma de engendrar la vida en Bárbelo para que surja vástago es la que tenemos que de alguna manera utilizar para comprender cómo fue engendrada la vida en María, que hacía la función de Bárbelo, claro, o del Santo Espíritu, allí la fuerza a ella, el vientre, y cómo la fuerza del Espíritu Virgen invisible penetra el vientre de esta mujer para que surja Jesús, el Cristo. Bueno, dentro de lo que están planteando, a mí me parece clave. Bastante arriesgado, te cuento. No, antes, es que a eso voy. Tú decías algo al principio, ¿no? Este programa va a ser un reto, saber explicarlo y darnos a entender, porque nosotros en nuestro pensamiento únicamente tenemos la imagen de lo que se maneja aquí en este plano terrestre. Nosotros no tenemos contacto con las leyes, por ejemplo, como la que lo vemos todos los días, pero no somos conscientes de eso. No somos capaces de verlas y de mencionarlas, de percibirlas y de reflexionar en base a eso. Por ejemplo, el sol con la tierra, nace el árbol y da un fruto. Ahí también, por decirlo así, una creación que nos permite alimentarnos, pero no es algo físico. Y se unieron dos fuerzas que son él y ella. Exactamente, es algo energético. Y de eso nosotros poco reflexionamos, y por eso es que se nos hace a veces complicado hacerlo. Pero me parece importante quizás hacer un parangón entre el libro secreto de Juan y este nacimiento del Cristo, porque allí se replica una mecánica exacta, en donde nosotros podemos comprender que esa pudo ser la forma, o que esa fue la forma en la que el Cristo fue creado aquí en la tierra, fue engendrado aquí en la tierra. Bien. Entonces, acá lo que queremos en esta parte es clarificar de que evidentemente dentro del proceso o los acontecimientos que siguieron antes o después del nacimiento de Jesús, el Cristo, hubo contactos extraterrenos. Quiere decir que hubo jerarquías que estuvieron vinculadas de tipo extraterrena en este acontecimiento. Está Gabriel, está el tema de estas naves, y es claro para nosotros entender eso. Bueno, para las personas que hemos investigado al respecto, pero diferenciarlo del otro tipo de contacto. Me parece importante la aclaración siempre de tener en cuenta la otra fuerza, ¿sí? Hay dos tipos de contactos. El tipo de contacto, pues, que tiene un origen negativo, que en este caso estaría representado por Yahvé y todos sus secuaces, y en el otro caso, pues, el tema de las altas jerarquías de las cuales está representando el Cristo. Ahora bien, dentro de todas estas razones que nosotros podemos utilizar para entender un poco más, también podríamos estar perdiendo lo que de fondo sería más interesante, y es la simbolociencia de la cual está cargada todo este relato.
Que es la enseñanza que busca dejar. Sí. Que es lo que la ufología no. Voy a no decirlo contempla. voy a intentar decirlo de otra manera. Mientras nosotros debatimos o nos reventamos los sesos para descubrir cómo fue engendrado, cómo fue el contacto y qué pasó en sí, estamos perdiendo tiempo en interpretar la simbolociencia de la cual sí está lleno o llena todos estos acontecimientos. ¿A qué me refiero? En el momento de ser engendrado el Cristo y de nacer el Cristo y convertirse en la luz, hay una esencia que Jesús portó y fue una esencia que expresó años antes, Daniel, cuando él se refirió al anciano de los días. Y se sentó un anciano cristal viviente de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El anciano de días, una esencia que incluso también fue sentida por los mayas, no en Jesús o no como Jesús, porque fue en otro tiempo y en otros lugares, pero sí lo representaban como esa fuerza proveniente del sol central de la galaxia, que ellos llamaban Hunapku. Ese mismo sol central que después de cada pálpito, en su tiempo y en sus ritmos, sincroniza y toca toda su creación. El anciano de días, esencia que estaba viva en Jesús. Esa esencia que vivida y descubierta en Jesús lo hizo el Cristo, o lo convierte o le entrega esa fuerza crística. Allí entonces entendemos que Jesús, un hombre terrestre, porque tiene un cuerpo terrestre, tiene una condición de humano terrestre, tenía dentro de él la claridad y el reconocimiento de la esencia del anciano de los días, o el hijo, o ser hijo del Altísimo. Esta condición no fue solo de él, porque en varias de sus prédicas enseñó a los hombres y nos enseñó a través del tiempo en las escrituras que quedaron de que esa esencia también debe ser despertada por nosotros. Por lo tanto, lo logrado, lo demostrado y lo vivido por Jesús, un hombre, pero con esa esencia estelar del anciano de los días en él, es una esencia que cualquier hombre terrestre puede alcanzar. Pero si nos quedamos en cómo nació, cómo fue engendrado y todo aquel debate, la humanidad se aleja de interpretar esa simbolociencia. E incluso si lo tornamos o lo seguimos viendo desde el punto de vista que la iglesia nos enseñó a verlo, como aquel personaje para rendirle culto y adoración. Cristo allá, este personaje importante, y nosotros acá. Él fue capaz de resucitar y por la muerte perdona nuestros pecados, y si hacemos y lo seguimos a él, pues somos perdonados, ¿no? Entonces, esas dos visiones, tanto esta que nos está diciendo que es un híbrido extraterrestre y la otra, divinizar a Jesús, nos aleja de la simbolociencia, que nos invita a que todo ese potencial que en Jesús estaba por la esencia estelar del anciano de días no estará en nosotros. Y aparte de todo, lo que tú estás diciendo fue una invitación que también Jesús dejó plasmada en Juan 14:12, cuando dice que de cierto os digo, el que en mí cree, esto que estamos haciendo, tratando de interpretar toda esa simbolociencia, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre a mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Sí. Entonces es como la invitación que hace el Cristo Jesús en seguirle, en interpretar toda su vida, todos los símbolos que dejó escrito, para revelándolos, tengamos la capacidad de hacer las mismas cosas que él logró hacer. Sí, ahí es clave lo que ustedes están diciendo. Pasa que cuando ustedes decían, hablaban de las dos fuerzas presentes en el planeta Tierra, estas fuerzas de connotación extraterrena, una de carácter negativo y otra de carácter positivo, es evidente que han intervenido el desarrollo de la humanidad, y una de esas intervenciones fue lo que sucedió en torno a Jesús de Nazaret y todo lo que lo rodeó a él. ¿Qué es lo que sucede? Que desde la ufología y desde todo el tema de los investigadores del misterio, al no contemplar las dos fuerzas, se mezcla todo y se empaqueta en un solo... En una sola base de datos. En un solo en un solo grupo. Es decir,
si los ufólogos consideran de que en el Antiguo Testamento hubo contacto ovni, y obviamente en el Nuevo Testamento, ellos dirán o concluirán de que, bueno, son los mismos contactos hechos por los mismos seres, llámese negativos, positivos, son lo mismo. Entonces, ahí ¿qué sucede? Que en el caso de la figura de Jesús de Nazaret, bueno, se dice entonces que es un híbrido, que era el hijo de Yahvé, que Yahvé era un extraterreno y lo engendró a Jesús, y se pierde lo que tú decías, el mensaje. Pero ¿qué pasa aquí? Que la intervención de estos seres negativos desde la antigüedad propició o dio pie para que hubiese una intervención por parte de las jerarquías estelares de luz. Entonces, cuando tú hablas de los mayas, y los mayas hablaban de Hunacú, ellos decían que en el centro galáctico de la Vía Láctea había una esencia y una fuerza representada en un sol, que es, ellos le llamaban así, Hunab-Ku. Y este sol tiene una esencia. ¿Y cuál es la esencia de ese sol? Dar vida a la galaxia entera. Entonces, por supuesto, en nuestra galaxia ocurrió un problema en un pequeño punto llamado planeta Tierra, que hubo una invasión, que ya lo hemos hablado muchas veces. Es decir, en el planeta Tierra se estaban violando desde ese momento todas las condiciones de vida en que una humanidad se desarrolla naturalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Jerarquías estelares de la luz se movieron para ejecutar un plan que corrigiera o restaurara el planeta Tierra. Entonces, en este caso, cuando tú hablas del anciano de los días, que es la misma esencia, es una Q, se hizo necesario que esa fuerza que le da vida a la galaxia viniera a darle vida al planeta, y esa fuerza la encarnó un hombre. ¿Quién fue? Jesús, lo que conocimos como Jesús de Nazaret o el Cristo. ¿Cuál fue la función de Jesús? Traer esa fuerza a la humanidad para que con ese mensaje, que es continúa. No, el mensaje que en la ufología y en todo este proceso de investigación se pierde, que es al final lo que me imagino yo que estas jerarquías querían, no saberse cómo vino, cómo se fue, sino el mensaje para restaurar a la humanidad. Porque, para ser concreto, nosotros tenemos a Jesús y Cristo. Incluso decimos Jesucristo. La gente le dice Jesucristo. Que se cree que es lo mismo. Que es lo mismo. Jesucristo. Jesús el Cristo. Entonces podemos ponerlo también según Daniel: Jesús el Cristo y el anciano de días. Sí. También. Bien, entonces ahora, ¿Jesús es de origen extraterrestre? Pues sí. Claro. Sí. El sol que nos alumbra también es extraterrestre. Claro. Pero yo me atrevo a decir que lo que es más extraterrestre en Jesús es su esencia estelar. Claro, no el cuerpo. No el cuerpo, sino lo que es él. Entonces lo voy a pintar de otra manera. Si cualquiera de los que estamos aquí congregados logramos sentir, vivir, potenciar, transmitir y sentir la esencia real que tenemos como humanos, como hijos de las estrellas, no somos extraterrestres. Claro, también. Claro. También. Claro, porque nuestra esencia deja de ser como lo venimos manejando en este planeta, a ser estelar como entonces como Jesús siendo terrestre, que nació aquí, Jesús supongo que adoptó las costumbres propias, desayunaba, almorzaba, claro, normal, iba ¿verdad? al baño, todo. ¿Qué sí lo hacía extraterrestre? O un hombre diferente al humano promedio, que él tenía conciencia absoluta de su origen. Claro, de quién era. Todo. De quién era, de su origen estelar. Cuando él le hacían las preguntas que le hicieron en el juicio de que si era el Hijo del Altísimo, él tenía claro eso, él lo sabía, lo sentía. No lo sabía como un concepto, no lo tenía claro por un documento que leyó, sino lo tenía claro porque lo vivía. De hecho, los milagros, entre comillas, que no son tal como se nos han mostrado, sino la capacidad que él tuvo para mover leyes que funcionan en el universo y solo son tocadas por aquellos que entienden y sienten la esencia estelar que se trae, y que no solamente la tuvo él, la tiene todo humano terrestre, solo que hemos vivido en un planeta en que se nos ha negado sistemáticamente, astutamente y hábilmente que nos reconozcamos dentro de esa esencia. De hecho, ¿cuál fue el mayor crimen o cuál fue el problema tan grave que Jesús presentó para ser considerado como una amenaza? Cuando Jesús demostró la claridad que tenía
dentro de esa esencia estelar, eso es un peligro para las tinieblas. Cuando Jesús manifestó eso con tal fuerza, con tal claridad y con tal certeza, este tiene que morir. Porque puede ser que este le enseña a los otros, este le enseña a los otros que los otros son como él. Y si los otros llegan a saber que son como él, nosotros en este planeta no tenemos nada que hacer. Perdemos el año. Es que ese es el concepto. Ahí donde está el punto. Esa es la visión que nosotros debemos tener. Esto es una guerra. Y lo que Jesús vino a hacer es a comandar el bando de los buenos, a decirle: muchachos, ustedes no son o no tienen esta identidad, la identidad de ser gente común y corriente que nace, crece, se reproduce y se muere, gente que va a un trabajo, gente que bebe, gente que va a divertirse. Ese no es el origen como tal de todos nosotros, esa no es nuestra esencia. Él nos vino a explicar, Él nos vino a enseñar con su ejemplo cuál era nuestra verdadera identidad. Esencia e identidad. Exactamente, y es allí cuando Él nos invita a que, cuando Él dice aquí en Juan 14:12, nos dice: el que en mí cree, cosas mayores que de las que yo hago, ellos podrán hacer. Bien, ahora vamos a traerlo acá, utilizando la simbolociencia, porque lo que dije ahorita es lo siguiente, y lo voy a repetir porque me parece muy importante. Las dos visiones, la ufológica diciendo que Jesús es simplemente un extraterrestre, un híbrido extraterrestre, y la otra diciendo que lo diviniza, sí, nos roba la posibilidad, ambas nos roban la posibilidad de recuperar lo que Él quiso que nosotros recuperáramos, y no necesariamente es adorarle a Él, porque por eso se fue, o para eso se fue. Claro, si no se hubiera quedado sin. Miren, recuerda el diálogo que tuvo con Pedro, cuando Pedro le decía: maestro, no te vayas para Jerusalén, porque allá te van a matar, te van a perseguir, te van a hacer todo esto. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Fíjate que para Jesús hubiese sido más conveniente, digámoslo, quedarse entre ellos y seguir entregando conocimientos. Claro. Pero tenía que dejar una huella y tenía que dejar el mensaje en símbolo cifrado del proceso de resurrección del hombre terrestre, para el hombre terrestre, para que el hombre deje de pensar que es un simple terrestre mortal. De hecho, recuerden la pregunta que le hizo Herodes, que fue la que utilizó para condenarle. Dime tú, ¿eres el Hijo del Dios Altísimo? Y el tipo nos demuestra la respuesta, porque es que nosotros creemos que la respuesta es para que nosotros digamos: ¡wow! Tremendo el Cristo Jesús, mira lo que dijo, amén. Y claro, no, Él está enseñando, esto es la manera de ver yo las cosas, necesariamente no es la verdad. Él nos está enseñando lo que nosotros debemos responder. Y no ante Pilato, porque ya Pilato, ahí estaba, era Caifás, ya no entre Caifás, sino entre las problemáticas diarias. Caifás que representaba la mentira. Claro. Caifás representaba la mentira de este mundo. Y la mentira de este mundo, cuando llega a nosotros, lo que intenta es robarnos la esencia de reconocernos como hijos de la creación, y el potencial que hay dentro de nuestro espíritu, la identidad, el potencial que hay dentro de nuestro intelecto y lo que somos como seres humanos. Claro. E inmediatamente esa mentira que a diario nos circunda va a tratar de asesinar a esa esencia en nosotros. Y la asesina, no la ha asesinado. Cuando, por ejemplo, después se lo llevan a Pilato y dice que, bueno, ¿qué quieres, Barrabás o al Cristo? ¿Y qué salen haciendo los del Sanedrín? Inciden en el pueblo para que el pueblo elija a Barrabás. Símbolo ciencia para entender que esa fuerza oscura que aún habita el planeta Tierra, inmediatamente lo que busca en nosotros es que no liberemos la esencia que traemos en Cristo. ¿Cuántos Cristos o cuántos ancianos de días o cuántos hombres en este momento podrían encarnar ese poder? ¿Un solo hombre? ¿El Cristo solamente quiso que fuese Él y que nosotros lo adorásemos a Él con esa condición? O si leemos diferentes textos, encontramos a un Cristo que enseñó los mecanismos para nosotros poder despertar esa esencia. Eso es lo que me parece más importante en este asunto. O es claro su ejemplo de muerte, como advirtiéndonos la vida que nosotros llevamos, esa muerte tan trágica en la cruz, en la cual pues a mi manera de percibir las cosas y digamos investigación y el conocimiento que he adquirido, me da a entender de que esa cruz de mentira en la cual nosotros vivimos, que es un sistema de 4 poderes, nos tiene acorralados ahí y nos mata lentamente, como murió Jesús. Pero Él nos está tratando de enseñar que esa no es nuestra vida, que la vida es la que viene después de los 3 días que pasa eso.
que somos más que eso, que somos personas de luz, así como Él se mostró ante María Magdalena y ante sus discípulos. Entonces, si miramos esa pasión, muerte y resurrección, nos da a entender la vida que nosotros llevamos como personas en esta tierra y la que Jesús nos vino a demostrar quiénes somos verdaderamente. ¿Y quiénes somos? Somos esos seres no iluminados, porque se puede tomar por otra cosa, sino de luz, en los cuales sus enseñanzas, sus ejemplos, su vida es la que Él quiere, no que la llevemos de igual manera, sino que seamos parte de esa manera. O sea, no sé si me hago entender. Pablo lo dijo de una manera sencilla, para de pronto apoyarte en eso, cuando dijo que seamos imitadores del Cristo, de Cristo. Es decir, Cristo fue el comportamiento, la fuerza, la esencia, el diálogo, todo lo que representó ese hombre en Jesús Cristo, es la imagen del hombre original. Así es. Del hombre antes de la caída. O sea, una imagen que para el hombre terrestre era desconocida. Por eso él dijo, en varias oportunidades dijo que los que llegaban antes de él, salteadores y ladrones eran, ¿verdad? O que antes habíamos permanecido en tinieblas. Entonces, cuando llegamos a ver a este personaje, estamos viendo la imagen original del hombre terrestre. Y que aún sigue siendo desconocida para nosotros. A pesar de que está ahí. A pesar de que ya él vino. Sigue siendo desconocida por nosotros porque seguimos haciendo quizás las mismas cosas que en esa época la gente hacía. Pero ahí es donde se entiende por qué la figura de Jesús es tan debatida, es tan distorsionada, buscando borrar esa imagen que tocabas de decir. Si Jesús trae la imagen del hombre universal, cuando hablamos del hombre universal quiere decir que la imagen que muestra Jesús es la imagen fiel de un hombre conectado a la creación, lo que tú decías, reconociendo su esencia original. Es decir, es la condición que tendrán los hombres en la galaxia más distante y la que debemos tener aquí en el planeta Tierra. Eso lo vino mostrando Jesús. Entonces, se coge la imagen de Jesús de Nazaret y se desfigura. Se dice que era extraterrestre, que no existió, que Jesús no fue mentira todo lo que hizo, que Jesús esto, mejor dicho, hay de todo. Entonces, ¿qué busca al final? ¿Qué se busca al final? Eso que tú decías, que el hombre siga desconociendo su esencia. ¿Quién es? Jesús dijo, si del árbol verde hicieron estas cosas, del seco que no harán. Es decir, Él se puso en el papel del hombre terrestre. Por eso encarna como hombre terrestre. Y al encarnar como hombre terrestre, al nacer en este planeta, se hace terrestre para enseñarnos que nuestro origen y nuestra esencia no es terrestre. Tampoco digo extraterrestre para que no suene a ufológico. Claro. Estelar. Él también exhorta a que el hombre despierte una fuerza que vendría siendo el hijo del hombre. Es decir, el hombre es aquella persona que, como lo dijo Jorge, está en los 4 poderes que ya bastante hemos hablado aquí, que de pronto está sumiso ante esas personas del Sanedrín, llevándolo en el símbolo, y no despierta. En cambio, cuando el Cristo nos invita a ser el hijo del hombre, es como a resucitar a resucitar de toda esa y falsa imagen que nosotros hasta ahora tenemos, y es entonces en donde el hombre empieza a cambiar de pensamiento, a emplear la voluntad para empezar a accionar en base a sus vicios, en base a todo lo que le atrasa. Siendo Jesús un hombre que descubrió, sintió, vivió, expresó, habló, dialogó la esencia universal del vástago de la creación, del Cristo, del anciano de los días, y la manifestó para que nosotros viéramos esa imagen y despertáramos las memorias de esa imagen en nosotros, porque nosotros venimos de ese mismo origen. Desde ese origen, sí. Pero aquí el juego fue tomar esa imagen y distorsionarla. ¿Quién la distorsionó con el tiempo? Bueno, los poderes dominantes. Ahora, en el modernismo, como tú decías ahora, o en las corrientes últimas, se sigue tomando el mismo mensaje, o no el mensaje, la misma imagen de Jesús, y se sigue distorsionando. Al final, amigo oyente, escuche lo que le voy a compartir. Al final de todo esto, lo que se pretende es que usted y yo no tengamos la claridad de quiénes somos en esa fuerza crística. Una fuerza crística de la cual hacen parte los hombres universales. De eso se trata el plan. Así que si usted se le pega a la visión religiosa,
Usted creyendo que está cerca de Dios, se está alejando de lo que el plan crístico del Eterno quiere en nosotros a través del Hijo. Porque usted lo enseñaron bajo esa visión a ser adorador, no imitador. Claro. ¿Qué es ser adorador? Usted no puede hacer nada, sino que lo hace Él. Pero imitador es que usted tenga la misma responsabilidad y el mismo talante de Él. ¿Qué tendrá que hacer? Las cosas que enseñó. Y una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, es perdonar. Somos capaces de perdonar. Somos capaces de amar, ser sensibles, estar conectados. Tú dijiste algo muy bonito ahora, Salim, y es estar conectados con la esencia de la creación. Imagínense si estamos conectados a la esencia de la creación como lo estuvo Jesús. ¿Cómo trataríamos el planeta? ¿Cómo trataríamos a nuestros animales? ¿Cómo trataríamos todo lo que nos rodea? ¿Cómo funcionaría el sistema de gobierno que bajo esa condición se estableciera? Si podemos decirle gobierno. Sí, no. ¿Cómo funcionaría nuestra sociedad si estuviésemos conectados a la esencia de la creación que somos? Que eso es lo que el Cristo al final quiso con nosotros. Una cuestión completamente diferente. Distinto. Ahí no hay rezo, no hay nada. Y Juan decía ahora algo clave cuando hablaba del Hijo del Hombre, porque Jesús enseñó cómo nace el Hijo del Hombre, en el símbolo de todo el tema de María que hablamos al comienzo o en la mitad del programa. Y ahí muestra cómo María da a luz, pero muestra que la condición en la que nace ese hijo es de una virgen. Es una condición importante porque nosotros cuando vemos la figura de Jesús desde el punto de vista religioso, se nos ha dicho que bueno, para llegar al Padre hay que creer en Jesús y adorarle, y creemos que en eso se basa la transformación del ser humano, bajo la creencia. Ya en otras filosofías es más místico, más rezo, más mantra y todo esto. Sin embargo, el nacimiento de Jesús nos enseña que para poder nacer de nuevo, como él explicó a Nicodemo, que no es meterse al vientre de su madre, hay que nacer del Espíritu. Y el Espíritu bajo una condición distinta, no desde el punto de vista religioso ni filosófico. Y ahí tú hablabas ahora de ser imitador del Cristo, hablamos de obras limpias, obras puras, justas y justas, exactamente. Yo diría entonces que podríamos hacer el siguiente ejercicio, porque me acabas de inspirar. Podemos decir que, por ejemplo, ¿quién anuncia el nacimiento del Hijo del Hombre? Gabriel. Y Gabriel tiene una máxima que dice que la clave es el mensaje. Ajá. Porque Gabriel es el difusor del mensaje estelar. El heraldo de los... Yo podría entender que para que nazca el Hijo del Hombre en nosotros, tendríamos que ser capaces de recibir el anuncio del mensaje estelar. O sea, el mensaje estelar es capaz de engendrar en nosotros la necesidad de que nazca el nuevo hombre. Y el vientre en el cual se va a forjar o gestar ese nuevo Hijo del Hombre es una condición de virginidad, ¿cierto? Sí. De limpieza y pureza. Es decir, que voy a utilizar un término para denotar o graficar ese vientre en que nace el nuevo Hijo de Hombre, y es la justicia. El vientre es la justicia. Es decir, que cuando nosotros a través del mensaje le anuncio el mensaje estelar, sentimos la necesidad de engendrar en nosotros en justicia el nuevo Hijo del Hombre, que es el hombre que se reencuentra con su esencia extraterrestre. Lo voy a decir ahora sí. ¿Ya? Y entonces ahí comienza a gestarse el nuevo Hijo del Hombre dentro de ese vientre de justicia, y va a dar a luz, y entonces cuando comienza a desarrollarse va a mostrar grandes prodigios, milagros que son su propia transformación, ¿verdad? Pero también entiendo o puedo utilizar la simbolociencia para hacer ver o para graficar que ese nuevo Hijo de Hombre podrá entonces ayudar anunciando el mensaje del nacimiento de otros nuevos hijos de hombre. Claro que es la misma mecánica. Bien, ahora yo pregunto, ¿este ejercicio que yo acabo de hacer tendría sentido si seguimos discutiendo cómo fue inseminado Jesús en María? No, porque ya no estaríamos buscando otro fenómeno. Ok, entonces ahí estamos hablando de fenómenos. Sí. Y los fenómenos distraen, y los fenómenos nos desenfocan, y los fenómenos nos sacan de lo que verdaderamente es más importante para un mundo que agoniza: hombres nacidos de nuevo. Y no hombres nacidos de nuevo porque los bautizaron en una religión. Hombres nacidos de nuevo porque tienen la necesidad interior de hacerlo.
Me parece mucho más interesante. O si lo seguimos haciendo desde el punto de vista religioso, en que me tengo que ir todos los domingos a una iglesia, agradecerle al Cristo, agradecerle a Cristo, pedirle a Cristo, pedirle a Cristo, y mi vida no tiene la transformación profunda y suficiente para ser un agente de transformación. Y vuelvo y repito, un planeta, una humanidad que en este momento lo exigen. ¿Eso será la segunda venida? ¿Eso fue lo que el Cristo anunció como que vendría por segunda vez? Ya en muchos. Sí, Claro. Y ahora dice que es la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces, digamos que empalmamos un poco con lo que Juanma decía. O sea, hacerse uno también esa misma esencia de Hijo de Hombre. Claro. Entonces, ¿a quién esperamos? ¿A un solo hombre o a miles que hagan la transformación? Alguna vez aquí tocamos, creo que es Juan o Mateo 28, una de las citas que está escrita ahí en el documento bíblico, en la que se dice que en el momento de la resurrección de Cristo, otros también salieron de los sepulcros y le aparecieron a sus familias. Ahí está escrito. Es decir, en el momento de la resurrección de Cristo o de Jesús Cristo, no fue solo para él, hubo otros hombres que salieron de los sepulcros. O sea, el proceso de resurrección fue trasladado a la humanidad, fue otorgado a la humanidad para que se cumpliese y se sellara la promesa del Eterno en esta humanidad. Pero dentro del concepto y teoría religiosa se centró la resurrección solo en él, negándole la posibilidad al hombre terrestre de tomar lo que le pertenece. Esto es absolutamente perverso, y cuando buscamos una salida para entender lo que se nos ocultó ahí en el mundo religioso, entonces salimos a otro y nos dicen, el tipo fue extraterrestre, Sí. y fue inseminado, te jodiste igual. sí, no. Y si vamos a otra, bueno, hay de todo, ¿no? Si no te joden Hay por de un todo. lado, te joden por otro. Y si no te gustó esa, vendrá otra que te dice Que te que dicen- todo el proceso que vivió Jesús, de cómo nació, fue igual a otros dioses en otros tiempos y en otras culturas, como Horus y todo eso, no todo el sincretismo que hizo el Concilio de Nicea. Y si te vas para otro lado, te dicen que Jesús nunca existió. O sea que ahí se pierden definitivamente todo el mensaje y la simbología que busca levantar. Entonces hay cosas, yo he aprendido algo en todo este proceso de investigación. Hay respuestas a cuestiones que tenemos que no llegan. Y no llegan no porque no existan las respuestas, sino que las respuestas llegarán cuando estemos preparados para recibirlas. Porque cuando una respuesta llega, no estando nosotros en la dimensión de la respuesta, no la vamos a apreciar. Por lo tanto, en este momento, lo que tenemos y lo que comprendemos y lo que tenemos en respuesta, pongámoslo en función, pongámoslo en acción. Y como digo, la mayor necesidad que tiene este planeta, la mayor necesidad que tiene este mundo agonizante, es que nosotros nos transformemos. Porque ¿de qué vale que en este momento de crisis, de todo tipo que vive el planeta, pero seamos unos duros resolviendo misterios? Sí, no, seríamos muy inteligentes, eso sí. Muy Intelectualoides. Sí, Neil, tengo Porque la la inteligencia cita, es de carácter espiritual. sí, intelectuales más bien. Sí. tengo la cita que estabas... La 28, la 27. Mateo 27, 52. Esa es. Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué rescato yo de esto? Que aquí hay una condición. Cuando dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En ese símbolo, cuerpos de santos, es ahí en donde vienen o se empieza a gestar esa fuerza del Hijo del Hombre, esos cambios que debemos tener aquellas personas que nos identificamos con este mensaje para empezar a gestar esa nueva condición del hombre. Y es allí cuando en este ámbito de la investigación uno debe tomar prioridades en lo que uno siente y no en lo que este sistema o aquí donde vivimos nos está inculcando, que siempre es encontrarle una explicación a algo. Yo no diría que encontrarle una explicación a algo siempre, sino más bien vayámonos a la aplicación de lo que sabemos y De no lo a la que tenemos ya. de lo que tenemos ya, y no a la explicación de una posibilidad de algo que pueda hacer, Claro. sino a la aplicación, y de esa manera es que empezamos a estar A ver más respuestas. ese Hijo de Hombre y viene. Bien. Y es ahí en donde viene ¿Qué la les parece respuesta. si saludamos a los oyentes? No, pero antes que salude, aquí hay una pregunta A ver. interesante. Bueno, ¿En el sí, en el chat. La da
Floralba Ordóñez dice: si Jesús fue un extraterrestre, entonces los discípulos también lo fueron. ¿Por qué? Ellos, los discípulos y después apóstoles, también hicieron milagros. Creo que la respuesta la dimos ahorita, de que cuando tú dejas de ser ese hombre del mundo y te transformas, por decirlo así, a un ser más universal o a lo que Jesús nos vino a enseñar, dejas de ser, o más bien tú dejas de ser un ser terrestre normal a ser un ser de esencia más espiritual, que podríamos decirlo una esencia extraterrena. Claro, entonces bien. Ahí está la respuesta. Bueno, a mí no me extraña que dentro de la familia de Jesús, los personajes más cercanos a él, hubo seres que pues no eran de aquí. Tampoco. También. No eran de aquí. Yo pienso que María, para contener en su vientre pues todo lo que significaba la esencia del anciano de los días de Cristo, pues, y el proceso que ella hizo para hacer un cuerpo, diferente, puro, ¿no? genéticamente diferente. Por eso hicimos un video donde le dimos durísimo a Francisco, porque llegó a decir que por las venas de Cristo circuló sangre pagana. Claro. De Cristo circuló sangre pagana, y lo sustentaba por la genealogía, es decir, que la tiene pagana porque sus antepasados la tenían. Vea, señores, es una cosa muy clara. El trabajo que viene haciendo este hombre, evidentemente heredando la genética ni siquiera humana, sino judía, que es peor, judía. Sí. ¿Cómo hacía él para encarnar la esencia estelar en un cuerpo como ese? Lo quemaba. No podía entrar ahí. Tenía que ser bajo una condición especial. Por eso la gente que estuvo alrededor, sobre todo María y todos estos personajes, tenían una esencia estelar. ¿Quiere llamarle extraterrestre? Sí, está bien dicho. Pero estelar se entiende más, ¿verdad? Bien, vamos con Gustavo Ortiz, está conectado. Josie Pérez, un fuerte abrazo para Josie. Edgar Orlando, para Paola Neira. También Juan Felipe Gutiérrez dice: un abrazo, muchachos, un fuerte abrazo para todos, excelente información. También María Consuelo Hidrobo dice: analicemos esto con mente abierta y desde la lógica. Así debe ser. Matías Emanuel González dice: saludos fraternales desde Argentina. Matías, fuerte abrazo para ti. Juan Muriel, también Hugo Guerrero, Ledis Mari, también Matías dice: dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. Excelente, Matías, ya está hablando en términos de la lógica de la lógica. Juan Santiago dice: sí fue y es extraterrestre. Sí, así es, bajo la salvedad que hicimos, ¿no? Uldebari Har dice: claro que lo es, extraterrestre. ¿Acaso tiene alguna lógica pensar que él vendrá en una nube? Solo es simbología o un típico engaño de la Iglesia Católica desde la antigüedad en la traducción. Es una nave, no una nube. Estamos en la tercera dimensión. Sí, el tipo está ubicado. Sí. También William nos dice: el mismo Jesús dijo en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo, pero ahí están las iglesias y sus seguidores rindiéndole culto a quien dijo que no recibía culto en su nombre. Qué cosa, ¿no? William nos comparte también un link del canal que él tiene. ¿Cómo se llama el canal? Ahí lo tienes. Espérate, ya lo busco. Vamos a recomendarle el canal, porque lo que hace William es muy bueno. Él toma los videos del Facebook Live y los monta en YouTube. Así que pueden entrar al canal de nuestro amigo y él los edita, les pone imágenes y hace un buen trabajo. Se llama Despierta, este es el tiempo. Despierta, este es el tiempo. Sí. Para los oyentes que quieran entrar al canal de William, él está en los Estados Unidos. El último video que montó es la historia no contada del diluvio. Correcto. Iván de Jesús dice: hola hermanos, de mi alma recibo un abrazo desde mi corazón. Él está en Aruba. Roselva también, saludos. Gigi Consuegra dice: hola Neil, fuerte abrazo. También Alex Cardona. Mayita Junior dice: interesante tema, saludos desde Maryland, se les aprecia mucho. También Andrés Felipe Rivera dice: vaya usted a saber si estas teorías de que Jesús es un híbrido son solo cizaña que están regando las fuerzas del nuevo orden mundial para facilitar el convencer a las personas que dejen de creer las enseñanzas de Cristo y asuman lo que dará
lo que dará el anticristo, que se sentará pronto en el futuro tercer templo de Salomón. Totalmente de acuerdo. Desvirtuar las enseñanzas para que no comprendamos de qué se trata. Ledis Álvarez dice, ¿hay alguna diferencia de seres iluminados a seres de luz? ¿Te acuerdas que te lo dijiste? Sí, sí. Bueno, explícalo. Te metiste en un lío ahí, explícalo. Bueno, por eso cambié el término, porque se le ha llamado iluminados a los iluminados de Bavaria, entonces por eso no De quise. Baviera. De Baviera, perdón. Bavaria es aquí otra cosa. Entonces no quise como Los iluminados. Los iluminados, Se por eso entiende. cambié Lo entendí para que no se suene a eso de los que se robaron el término y se llamaron los iluminados. Sí, sí. Que no es la luz de la verdad, sino la lux de la oscuridad. Lux con X. También Carmen Olivares está con nosotros, Andy Parra y Teresa Meriño, que nos saluda desde México. Vamos al WhatsApp, donde Olga Monsalve también nos saluda. También nos escribe Nelson Bueno, saludándonos desde el departamento del Huila. Fernando Pérez, también desde los montes de Boyacá. Caterín dice, hola, en sintonía, acompañándolos, bonita noche, saludos Caterín. También dice, hola Ney, soy Oscar de Buenos Aires, estuve leyendo la información sobre el arcángel Gabriel, que visitó a María, y este mismo Gabriel fue el que también visitó a Daniel y a Mahoma, por orden de Jehová Yahvé. Bueno, allí no la pilló entonces. No, ahí yo no sé, nosotros hablamos de Gabriel ya el programa anterior, lo podemos recomendar Ya está para descargar. para que el oyente lo escuche. Bien. Bueno, vamos al chat de la emisora, donde Pablín escribe y dice, les consulto por un pasaje del Antiguo Testamento en Génesis 14. Dice, Melquisedec, rey de Salem. Esto es lo de los Melquisedec, creo que es la pregunta, porque hay varios temas acá. Si quieren me ayudan allí, porque han llegado bastantes mensajes al chat. Dice que es Génesis 14:18. Dice que y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, diciendo, bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de los cielos y tierra, y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Y tú, y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Cuáles son las opiniones al respecto? Creo que en el último programa no hablaron muy bien acerca del diezmo. Del diezmo, ¿no? Del Sí. diezmo tenemos varios. Bueno, para eso hay documentos. Hay, un programa que hicimos. y aparte tú también hiciste un video en Pero el no es canal. solo dedicado al diezmo. pero Sí se toca. tiene algo que que es muy bueno para explicar. sí. Que se llama El Evangelio de la El Evangelio de la Prosperidad. Está en YouTube. El Evangelio de la Prosperidad. Y allí en los audios está el programa del diezmo. Ahí puede escucharlo. Hicimos un programa solo para eso. Hay una pregunta buena. ¿Cuál es el camino para despertar ese poder extraterreno entre nosotros para lograr los pasos de Jesús? Miren, Bueno, ya. yo estaba recordando mientras hablábamos de esto un diálogo que nuestro compañero Salín se lo debe saber más que yo, cuando Hermes, hablando con su hijo Tat, le dice que tiene que empezar por limpiar su cuerpo. ¿Te acuerdas? Sí, es el diálogo de la nómada de Hermes Trismegisto. Ahí en el diálogo con su hijo le dice, están hablando de la inteligencia. Y bueno, básicamente Hermes le dice que la inteligencia es un premio a conquistar, le dice a su hijo. Y bueno, el hijo Tad le dice, bueno, yo quiero bautizarme en la inteligencia, ¿qué debo hacer? Entonces Hermes le dice, lo primero que tienes que hacer, si no empiezas por limpiar tu cuerpo. Entonces ahí da una base, Hermes, de una enseñanza muy antigua, y nos habla de que lo primero para poder empezar cualquier proceso de transformación, de cualquier tipo, en este caso la pregunta que hace el oyente, recuperar esa esencia extraterrena como lo pone allí, es necesario que limpiemos nuestro cuerpo de ¿qué? De nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros vicios, que es lo que al final contamina, nos está contaminando, nos llena de enfermedades, y así no se puede despertar Claro, ninguna o fuerza. utilizando la simbolociencia dejada por el Cristo, por Jesús, cuando él dijo, tienes que morir. Exacto, morirá para de volver a aquello. nacer. Le dice, Para morir y volver a nacer, que es el proceso de resurrección. Cuando resucitas en ese cuerpo glorioso, que fue toda la simbolociencia que él dejó, que es la esencia extraterrena a la que habla el oyente. Claro, Así porque que morir es dejar las cosas que atrasan, que aprendimos y que vivimos dentro de este mundo que está diseñado para eso, y transformar a eso a condiciones de vida. Ese proceso que genera transformaciones incluso físicas, mentales, intelectuales y espirituales, es lo que nos acerca más a ese proceso aquí de tengo esencia. aquí tengo el diálogo de Tad con
Y dice, yo también quiero ser bautizado, oh Padre. Y le dice Hermes, si no empiezas por odiar a tu cuerpo, oh hijo mío, no puedes amarte a ti mismo. Amándote a ti mismo, poseerás la inteligencia y entonces obtendrás la ciencia. Cuando él habla de odiar tu cuerpo es aborrecer toda morir a ese hombre, que aborrecer la maldad que lo que lo atrasa. Mira que dice Pablín, ¿por qué usualmente se le nombra a Jesús como Jesús de Nazaret y no como Jesús de Belén, siendo que la tradición dice que nació en ese lugar? Jesús nació en Belén, pero se desarrolló porque es que Jesús originalmente, la familia de Jesús era del norte, de Galilea, es decir, al norte, no de Judea, que es al sur. Solo que ellos tuvieron que ir del norte al sur por un censo que se iba a hacer en ese entonces, y tuvieron que ir a Judea, y entonces nació él en Belén. Para darle cumplimiento a la profecía, ¿no? Además, para darle cumplimiento a la profecía. Luego se fue para Egipto porque lo estaban persiguiendo, a la familia de él, ¿no? Y después subieron nuevamente a Galilea, donde ellos vivían. Y ahí se desarrolló, incluso ahí fue donde comenzó a encontrar los... Por eso le dicen Jesús de Nazaret. Que ahí desarrolló su vida. Correcto, en Galilea. Es en Galilea, al norte de este pueblo. Es por eso, es como una tradición ahí. Bien, Noemí también dice, reportando sintonía y agradecidas por todo esto desde Yopal, Casanares. Fuerte abrazo también. Para Gallego también dice, saludos desde Bogotá, un abrazo, Beatriz Gallego. Fuerte abrazo para ella. Saludos desde Barranquilla. Saludos desde el trabajo de Barranquilla, Aruami. También Félix Ramírez dice, Jesús vino a mostrarnos el hombre no manipulado ni esclavizado. Expresó la esencia que duerme en nosotros, pero que tenemos ahí. El despertar es la salvación y la vida eterna. Ahí está muy bien explicado. Él hizo el papel de una semilla, sembrando los códigos cifrados y símbolos ciencia para que nosotros cultivemos y produzcamos frutos y se multiplique en toda la humanidad. Excelente. Mejor explicado no pudo ser. Soraya dice, wow, Neil y compañeros de la mesa, excelente el tema y gran aprendizaje, complicado de entender para quienes no escuchen con el corazón. También dice, Grupo San Francisco Cundinamarca, Margarita, Camilo, Greli, Olga, Kerem y Lucho. Un fuerte abrazo para toda la gente de este hermoso municipio de Cundinamarca. Se llama San Francisco. Dice, soy Joaquín desde Argentina. Pensé no llegaría a mandar saludos. Un abrazo para toda la mesa de trabajo. Los escuché en el trabajo. Hermoso el programa. Me gustaría saber si podrían hablar del libro de Job, que me marea mucho considerando que Jehová es el falso Dios, de lo cual ya no hay dudas. Ya Joaquín le quedó clarito que Jehová no es Dios, pero hay un tema allí del diálogo entre Satanás y Jehová. No, estaba hablando yo con yo. Estaba hablando la fuerza oscura con las dos caras que tiene, ¿no? Sí. El bien y el mal. Estaba hablando del mal con R mal. Entonces, dice que el bien le da una cosa y el mal se lo quita al pobre Job. También dice, a ver si entendimos. Al limpiar el cuerpo nos referimos a limpiar nuestros chakras. Mil gracias, amigos de RCPC. Proceso de transformación, proceso de limpieza. O sea, limpiar el cuerpo, por ende, el efecto es limpiar el espíritu. Bien, entonces ahí están los mensajes de nuestros oyentes. Ya tenemos las 9 de la noche, despidiendo ya el programa. Entonces, ¿el tipo es de origen extraterrestre o no lo es? Claro. Estelar. ¿Qué pasó, Jorge? Bien, también saludamos a Rubiela, a Aurora Arango, a Andy Parra, a Rosela González Araúz. Bien, amigos, saben que pueden entrar a www.descubriendo.com.co, la página Descubriendo. Allí ustedes pueden entrar a audios y descargar los programas anteriores. Ya está colgado el último, el que hicimos la vez pasada, que fue la conspiración contra el arcángel Gabriel. Allí también pueden ver los diferentes videos que hemos hecho en la sección de videos. También pueden ir a artículos y leer artículos de interés, noticias, bueno, en fin. Visitar nuestro canal en YouTube de Descubriendo. También da la premisa que vas a sacar un nuevo video. Ah, sí, voy a aprovechar para hablar de la famosa tierra plana.
La próxima semana lo estaremos sacando. Fíjate que esa es una de las teorías o de esas ideas que viene circulando en internet y que tiene confundidas a muchas personas. Y bueno, es una propuesta interesante, así que espérenlo la próxima semana ahí en el canal del proyecto Flecha Antigua. Bien, ahí está. La verdad de la Tierra plana. ¿Cómo se va a llamar el video? La ley que destruye la Tierra plana. La ley que destruye la Tierra plana. Uy, viene duro. Viene duro. El canal de Salín se llama Proyecto Flecha Antigua. Recordemos el canal en YouTube de William. Ya lo borré ya. Ya lo borraste. Dice, despierta, este es el tiempo. Despierta, humanidad, este es el tiempo. Bien, William dice, el diálogo de Jehová y Satanás en el libro de Job es el mismo que el policía bueno y el policía malo, pero al final tienen el mismo fin. Bueno, amigos, nos vamos, regresamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche aquí en www.rcpc.co. Este es Radio Cultural Planeta Conciencia. Esta es la emisora donde hacemos Descubriendo hace ya casi 7 años. Y también pueden vernos en el Facebook Live de Radio Cultural Planeta Conciencia y estaremos colgando los videos y los audios para que ustedes allí estén. Recuerden que lo que exponemos aquí no necesariamente es la verdad. Ustedes tienen la obligación de dudar, pero así como tienen la obligación de dudar, tienen la responsabilidad de investigar y de comprobar. Porque cuando se quedan con la duda, no avanzamos. La duda nos debe impulsar para llegar a tener respuestas de la verdad. Muy amables, les enviamos un fuerte abrazo de corazón y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.